Vamos a hacer un resumen de lo que hemos dado en el curso. Vamos a entrar a podar un olivo. Lo primero, saber dónde nos situamos, qué tipo de olivos tenemos en la finca, qué es lo que quiere el dueño que se haga con los olivos. Una cosa que nosotros le asesoremos es, como te hemos dicho por ejemplo a ti, yo lo llevaría a 2 pies, claro. Yo le quitaría horquillas, yo haría esto o lo otro. Vale, y otra cosa es que lo acepte, pero el que decide es el dueño de la finca. Entonces, si vas a podar a alguien que tú no son tus olivos, pues tú tienes que irte un poco enfocado con lo que te digan. En términos generales, mirando siempre los olivos de abajo para arriba. Primero, organización de pies. Que tiene muchos pies, que un olivo debe estar a 1 o a 2 pies. Nada de 3 pies, ni más de 3 pies. La tendencia debe ser a eso, pensando en mecanizar los olivos y pensando en que los olivos produzcan en su mayor potencial con los mínimos gastos. ¿Vale? Por las dos cosas es. Entonces, organización de pies. Si hay que quitar algún pie o hay que... Los pies se pueden quitar de dos maneras. Lo mismo que cualquier rama. O cortarlo directamente o prepararlo para cortarlo. Si se puede preparar para cortar, siempre hay que preparar para cortar. Castigar la rama para no hacer un corte excesivamente grande y perder producción. Hay que mirar por la producción de este año y por la de los años sucesivos. Puede porque sea un pie que solo un tronco continúa en una única rama y a lo mejor hay que sacarlo del tirón. Mirar si los pies que van a quedar se pueden quemar con el sol o no. ¿Vale? Si tenemos horquillas bajas, antes que quitar pies, quitar horquillas. Primero se quitan horquillas, luego se quitan pies. Porque el quitar horquillas, la horquilla hay que subirla siempre hacia arriba y dejar mínimo 80 o 90 centímetros de tronco para que pueda coger una pinza. Seguimos, que no hay mala organización de pies, que no hay horquillas que quitar, nos vamos hasta las cruces. Y vamos a ver la distribución que tienen esos olivos. Os voy a recordar que un olivo de un pie, la estructura ideal de un olivo de un pie sería un tronco aproximadamente de 1 metro de altura, con 3 ramas primarias, que las ramas salgan de manera escalonada, una aquí, la otra un poquito más arriba y la otra un poquito más arriba, que vayan con un ángulo que esté entre el de 90 grados y el de 0, o sea 45, un pelín más de 45, y que cada una de esas ramas luego se abra en 2 ramas secundarias, y la rama secundaria que haya una más artilla y otra más vajilla, para que el olivo tenga figura irregular, rara, que es la máxima superficie foliar y lo que más va a producir en kilos y en calidad. Bueno, si hablamos de olivos de 2 pies, que en cada pie haya 2 ramas primarias y esas 2 ramas primarias se dividan en 2 ramas secundarias, también con la misma figura. Entonces llegamos al olivo, empezamos mirando de abajo para arriba, organización de pies, horquillas, cruces, organización de ramas. Antes de pensar en qué rama vamos a cortar, hay que pensar en cuáles son las ramas de futuro las que hay que dejar. Y una vez que las tengamos claras, ya sabemos las que hay que cortar, las demás. Y luego vamos cortando en función de la necesidad, de la que más le estorbe a cualquiera de las buenas. Por ahí hay que ir empezando. Si empezamos a hablar ya de olivos de poda de renovación, nunca abrir 2 cortes de arroz en el mismo olivo por 2 sitios diferentes. No tenemos necesidad. Vamos a abrir un corte de arroz por el sitio que más falta haga. Conforme lo vayamos criando, vamos abriendo otro y así sucesivamente. Si tenemos un pie con 3 ramas primarias, nunca se empieza a renovar la rama central, la del medio, nunca. Siempre la de un lado u otro lado. La del pie central, si la quitamos, es con idea de suprimirla, no de renovarla. Entonces se renueva primero un lado, cuando se haya renovado ese lado, se continúa con la del medio y luego al final se corta la cabeza ya de la tercera. Pero nunca la del medio la primera, porque no tenemos sitio por donde formar una rama en su sitio, en condiciones. Que se puede hacer una sangría previamente, hacemos una sangría y adelantamos al menos 2 años, que es una poda, antes de cortar la rama, y estamos aprovechando, criando y además aceitunas. Para hacer una sangría hay que hacer 3 operaciones a la vez. Esto que no se olvide jamás. Una sangría se hace la ranura, la sangría, el corte, abriendo una ventana bien grande hacia donde tú quieras que brote y a la vez castigando bastante la rama vieja que queda arriba de chupones, para quitarle fuerza arriba y provocar que con más fuerza broten las yemas abajo. Nunca hacerlo en la parte de la sobaquera, como ya decíamos, algunos decían la parte de la sobaquera.
siempre a los laterales, nunca por debajo. Las ramas que van a brotar bien la sangría son las ramas que están orientadas al sur, bien sureste, sur o suroeste. Pero las ramas que están orientadas al norte y sobre todo noreste son las ramas que peor van a brotar la sangría. Ramas que hay orientadas al norte, normalmente te va a interesar más sacar la rama primero y buscar una rama nueva antes que intentar hacer una sangría para intentar criar, porque casi seguro que no vas a tener éxito con la sangría. Con respecto a lo demás, una vez que tú has organizado la estructura bien, simplemente lo demás es muy fácil. Es la poda de las 3 R restantes. Rebajar, realzar y repartir. Rebajar, Repite, ¿cómo era? rebajar, realzar y repartir la cosecha. Rebajar, hay 2 cosas que hay que rebajar. Chupones Y cuello. y cuello. Los chupones son esa especie de látigos que salen verticales, rectos para arriba, que no te producen ni ese año ni al siguiente. Te producirían al tercero, pero ya a la siguiente tala la has quitado, con lo cual chupan más que producen, con lo cual eso hay que quitarlo. Pero no todo. Se quitan los machillos y se dejan las hembrillas. Quiere decir, se quitan los más vigorosos, se dejan los más endeblillos para que protejan. Nada de repelar las ramas. Un chupón detrás de otro, no. Si hay 3, se quita uno y otro, pero se deja uno en medio, como sea. Si algunas veces no tenéis nada más que 3 o 4 chupones grandes, y son los 4 muy vigorosos y grandes, no quitarlos nunca los 3 o los 4, porque se va a quemar la rama. Entonces, quitáis 3, dejáis uno, y ese uno lo pilláis, lo dobláis y lo partís. Eso no lo hemos hecho en ninguno, pero es una cosa. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en este. Algún chupón de estos haciendo esto. Y la altura de partir el chupón sería por ahí. ¿Y por qué por ahí? Fijaros que es casi en la punta, no en la punta total, pero casi en la punta. Porque si yo lo hago aquí, estas ramas aquí me brotan, tiran con fuerza los 10 o 12 brotes terminales y al final se forma una sombrilla, que es la que me protege todo el centro. Pero si en vez de cortarlo por aquí, lo corto por aquí más próximo a la base, en vez de por 2/3 partes, los corto por una tercera parte, me salen nada más los 2 tallos principales estos con mucha fuerza y se me convierten en otro chupón. Claro. Tiende a ¿Lo tirar para entendéis? arriba otra vez. Vale. Y Pues el tema entonces, es para tapar el tronco para que no se queme. suponiendo de que haya que quitar bastantes chupones. Ah, ¿Vale? Ahora bien, vuelvo a repetiros que si es posible no quitéis todos los chupones, un aclareo de chupones. aunque Eso- quede feo. No queda feo, queda más feo si se quitan todos. Así que esto pelado. Bueno, Tenemos la cal. eso una de las cosas, No. una de las cosas, escuchadme, eso es una de las cosas que hay que rebajar. ¿Cuál es la otra cosa que hay que rebajar? Los cuellos. Los cuellos son ramas productivas que están excesivamente altas, ¿vale? O lo que yo también llamaba sombrillas, que salen desde una rama y salen en dirección hacia otra rama y están hartas. Esas ramas hay que quitarlas, hay que suprimirlas. Siempre cortarlas por la base y dejando otra rama, si hay una aquí, dejando siempre por la base para que quede otra rama hacia afuera. No cortarla por cualquier sitio, ¿vale? Por la inserción con otra rama que queda hacia afuera. Eso es la primera R de rebajar. La segunda R de realzar. Yo siempre en todos los cursos he dicho lo mismo, y os lo dije me parece en este. Realzar el olivo lo justo para que cuando vayamos a echar los herbicidas, teniendo en cuenta que ahora mismo no tiene peso la rama porque no tiene aceituna, que luego tiene peso y luego baja. Entonces, que se queden con la aceituna a no menos de medio metro si es posible, medio metro del suelo, que es más o menos la altura de la rodilla, ¿vale? Entonces, siempre decía que a la altura que os gustaría ver vuestra mujer con una farda por la calle y no la altura que os gustaría ver la mujer del vecino con la farda, ¿vale? Qué machista, Vale. Cargarlo. No Hablar, es- coño, no es matarlo ya. machista, ¿eh? Hay dos nada más. No seas pelota, dale caña. Entonces, Se pone la fardilla esas por algo, para cacharse. cuando estamos hablando con gente que tiene vibradores de tronco, de tractor, quieren levantar las farderas más todavía porque dicen que desde lo harto del Yondi de 160 caballos no ven los troncos. No compres más chico. Entonces, para verlo habría que remangar los olivos hasta esta altura. ¿Qué es lo que se hace? Pues no, las farderas tiene que tenerla el olivo para que eche mucha aceituna, que es donde más carga. Lo que hay que hacer por la parte por donde entra el vibrador, que normalmente por la parte de arriba, si hay pendiente, abrir una ventana para que el tractorista lo vea entero, que se vea una ventana de arriba abajo, que es sacar una de las ramas que va a orientar hacia la parte de arriba de la pendiente.
y con eso es suficiente, pero el resto de farderas hay que mantenerlas porque es lo que realmente te da muchos kilos de aceitunas. Bueno, eso con respecto a la segunda R de realzar. Vamos a la tercera R de repartir. Repartir es el aclareo. Y el aclareo no se puede hacer todos los años lo mismo. El aclareo hay que amordarlo a la disponibilidad de agua que haya en el terreno. Que tiene un suelo bueno, profundo y ha llovido bastante, puedes dejar el olivo muy poco clareado porque puede tirar de mucha cosecha, sacar muchos kilos de aceituna. Si viene el año seco o estamos en suelo, en deblillo, con poca capacidad de retención de agua, hay que hacer un aclareo más intenso. Para en vez de dejar 30.000 aceitunas en un olivo, dejar 15 o 20.000 aceitunas, pero que esas te las saque a la punta con buen rendimiento. ¿Vale? Entonces, el aclareo cada año es diferente. Hay que hacerlo en función de la disponibilidad de agua que haya ese año. ¿Alguna pregunta? Me ha quedado claro. Yo clareaba unos pocos. Yo le he ido... De los que a lo mejor no le tocaba. No le tocaba, pero están demasiado, tan... Bueno, pues prácticamente eso es...